buenas. Continuando nuestro recorrido por Europa con este recorrido histórico, estamos en la ciudad de Brescia, en Italia, en el norte de Italia, y a nuestras espaldas tenemos la estatua de Arnaldo de Brescia, esta persona que marcó la historia y es muy recordado en esta ciudad. Este hermano se opuso, vivió durante el año 1100 y se opuso en aquella época a la Iglesia Católica porque no creía en la acumulación de las riquezas que llevaba a cabo la Iglesia en aquella época. Querido hermano Peter, ¿qué nos puedes contar brevemente sobre esta persona y su obra en este lugar? Se dio cuenta a este hermano en su tiempo que hay tal cosa como caminar con Cristo, la iglesia de Cristo, pero él vio algo totalmente al opuesto a lo que estaba pasando aquí. Aquí él vio poder y riquezas y violencia, todo esto, él lo vio entre cristianos y él vio que esto no es la manera. Entonces él empezó a hablar acerca de esto. Bueno, inmediatamente, como casi siempre cuando pasa, es que alguien habla la verdad sencillamente como viene, entonces hay personas que no le gustan y lo echaban para afuera. Bueno, para mí es bastante importante esta persona y lo que estaba haciendo en su tiempo, porque él llegó a un pueblo que se llama Zürich en Suiza. Todo el mundo sabe, Zürich en Switzerland. Y allí él empezó a hacer la misma cosa, estaba hablando acerca de lo que está pasando, la corrupción en la iglesia y cómo Jesús realmente quería de las personas. Entonces él empezó un movimiento que bien pronto lo puso por bajo tierra, como vamos a decir, porque era muy peligroso para hablar de esta manera en aquel entonces. Pero allí había un montón de personas en Suiza que captaban lo que él estaba diciendo. Bueno, esto era como 500 años después. Entonces allí empezaba en Zúrich el movimiento anabaptista y mucha gente dice que hay un vínculo entre este hermano y lo que estaba haciendo aquí en Italia en aquel entonces, y lo que pasó con mis antepasados que eran los anabaptistas de Suiza. Entonces para mí es como otra vez Dios muestra que donde quiera que hay corrupción, hay todo lo demás, pero que malo, donde quiera hay una persona aquí, allá o así, que Dios va a tocar una persona, esta persona va a hablar la verdad vez tras vez tras vez. Y ojalá que va a seguir así hasta que el final de todo lo que el experimento lo que tenemos aquí de cristianos en la tierra. Es interesante la historia porque este hermano era alguien estudioso, era alguien que tenía en su época poder, dinero, fama, pero él desechó todo eso para seguir a Cristo de una manera humilde y sencilla. Él y sus seguidores se enfrentaron a grandes peligros e incluso este hermano fue un mártir, fue declarado enemigo número 1 de la Iglesia Católica en su tiempo, en el año 1150, incluso más enemigo que los musulmanes en las cruzadas que se están enfrentando en la misma época. Sobre su cabeza pesaba una gran recompensa y se cuenta que Barbarroja I, Federico de Barbarroja, lo capturó con la promesa de que él iba a ser declarado emperador del Sacro Imperio Romano. Exacto. Es decir, no era cualquier persona, y su obra en bien de predicar lo que es el verdadero cristianismo lo llevó a la muerte en el año 1155 en Roma. Una historia tal vez triste, pero su movimiento no era un movimiento de seres humanos, sino que era algo que venía de Dios y por eso logró expandirse y si bien pese a todas las consecuencias, lograron mantener un testimonio creíble de lo que es la verdad y de lo que es el verdadero camino de Cristo. Un ejemplo para nosotros. Es así. Y bueno, esperamos que podamos seguir
siguiendo a Cristo en todo nuestro andar y teniendo a estos hermanos como un ejemplo en los años pasados de cómo era el continuar la vida. Gracias a Dios. Además de todo este testimonio de este hermano, también su obra fue el inicio de un gran avivamiento en todo el norte de Italia y en las regiones de Europa Central. Este hermano fue contemporáneo también con Pedro Baldo, que había comenzado en la parte sur de Francia, y también de Joaquino da Fiore, otro gran estudioso de las Escrituras, que fue censurado y hasta perseguido por la Iglesia Católica debido a sus grandes estudios. Entonces podemos ver también que la obra y la vida de este hermano sirvió para un avivamiento y la predicación y la expansión del Evangelio de Cristo en toda esta región del mundo, que también tiene su asociación con la obra que después continuó cientos de años después, incluso con Pedro Chelsicky en República Checa y los hermanos checos y los hermanos en Moravia, en Bohemia, por lo cual vemos que tal vez de pequeñas personas que en su tiempo se sacrificaron por la verdad, Cristo utiliza esto para la expansión de su obra. Gracias a Dios.